En 2011 Stacy invirtió $13,500 en una cuenta de ahorros para su hijo recién nacido. La cuenta paga un interés del 5.2% cada año. Determine el valor acumulado de la cuenta en el año 2029, cuando su hijo irá a la universidad. Redondea tu respuesta al centavo más cercano. Entonces, porque la cuenta está aumentando en un porcentaje constante cada año, modelaremos el valor de la cuenta de ahorros usando una ecuación exponencial en la forma y es igual a veces b, elevado a la potencia de x, donde a es el valor inicial o inicial. Y debido a que la cuenta aumenta un 5.2% cada año, tenemos un crecimiento exponencial, lo que significa que la base b es igual a 1 más r, donde r es el porcentaje de crecimiento expresado como decimal. Entonces, la ecuación tendrá la forma de, y es igual a la cantidad de 1 más r elevado a la potencia de x. Pero en lugar de usar x e y, usemos variables más significativas. Dejemos que b sea igual al valor de la cuenta de ahorros. Y dejaremos que t sea igual al número de años después del año de inicio de 2011. A es el valor inicial o inicial y, por lo tanto, a es igual $13,500. Y r, el porcentaje de crecimiento cada año es 5.2%, que debe expresarse como un decimal para la ecuación. 5.2% es igual a 0.052 como decimal. Lo que significa que la ecuación que modela el valor de esta cuenta es v es igual $13,500 veces la cantidad. 1 más 0.052. Elevado al poder de t. Nuevamente, estamos usando las variables de t y v no x e y. Simplificando, tenemos el valor de v es igual $13,500 multiplicado por 1.052 elevado a la potencia de t. Y ahora que tenemos la ecuación, vamos a determinar el valor en 2029. Sin embargo, debemos tener cuidado, t no es igual a 2029. T es igual a 2029 menos el año base de 2011. Entonces, para hacer nuestra predicción, t es igual a 2029. Menos el año de inicio o el año base de 2011. Y, por lo tanto, t es igual a 18. Entonces, cuando t es igual a 18, el valor v es igual $13,500 por 1.052. Elevado al poder de 18. Y ahora voy a la calculadora, y nos dicen que redondeemos al centavo más cercano. Entonces ingresamos $13,500. Y luego entre paréntesis tenemos 1.052. Esto se eleva al poder 18, entra. Corriendo al centavo más cercano porque tenemos un 9 en el tercer decimal, el valor se redondea a $33,621.50. $621.50. De nuevo, en el año 2029 el valor acumulado será de $33,621.50. Espero que hayas encontrado esto útil.